Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. ¿Sabía usted que... ¿Sabía usted que los niños que viven con mascotas desarrollan menos alergias? Un estudio sugiere que los niños que viven con perros y gatos son menos propensos a desarrollar alergias a dichos animales más adelante en la vida, o sea, durante el transcurrir de su vida, pero solo si el animal está bajo el mismo techo mientras el niño o el bebé está durmiendo. ¿Sabía usted que... Yo lo he escuchado indistintamente en que el bebé esté durmiendo o no. Siempre había escuchado, de hecho, de manera particular en mi casa, mi hijo, el menor, Cristian, que ya es un señor mayor, Cristian era un niño con muchas alergias respiratorias y muchas situaciones, y nos recomendaron sobre todo la raza Chihuahua. Y nos recomendaron que el chihuahua era el perro especial, la mascota es recomendada para un niño con alergias, asma y demás. Y desde chiquito a mi hijo yo le tuve el chihuahua. Ah, pero qué bien. Eso es una noticia que a mí me gusta bastante, Sí. Una información, porque yo soy amante de los perros. Sí, yo también, la verdad. Mira, y a propósito de los niños y a propósito sobre todo del bienestar, estar, como siempre he dividido la palabra. Vamos a conversar esta tarde con María Luisa Piña, licenciada en Psicología Clínica con una maestría en Educación Especial. Y lo que nos mueve a invitar a María Luisa es el acompañamiento de los niños. Y yo me atrevería, ya ella me aclarará, si solo a los niños y también a los maestros en este regreso a clases, porque también los maestros tienen su cuota. Y a los padres, porque yo entiendo que los padres también juegan un papel fundamental en esta relación niños, maestros, padres. Así es, yo tengo que mencionar siempre a mi mamá, dirá, pero muchacha, no me menciones, no me miente tanto. Mi mamá siempre ha dicho, y le doy la razón, que la educación es una trilogía, padres, maestros, escuela. Correcto. Eso es así. Es así. Bienvenida, qué bueno que estás con nosotros. Buenas tardes Soraya, buenas tardes Manuel y a todos los que nos acompañan en esta tarde. Es un placer para mí que podamos estar en este espacio compartiendo de un tema que me apasiona tanto, que entiendo que es tan importante y qué bien por ustedes que dediquen un espacio para poder pues hablar de lo que es cómo acompañar a los niños en su proceso de crecimiento y de desarrollo. Sobre todo después de esta larga cuarentena, producto Correcto. de esta crisis sanitaria que hemos vivido, donde los niños, si hemos leído, yo he leído de manera particular un sinnúmero de data y de estudios donde indican que si los adultos lo hemos pasado sí. mal y hemos tenido que adaptarnos, mucho más han sufrido los niños. Es así. Que no lo entienden o no lo saben. Que no lo saben procesar, Sí. que todavía no han desarrollado quizás las habilidades para poder comprender y procesar sus emociones de una manera asertiva, porque si bien es cierto, si a nosotros como adultos nos cuesta, imaginémonos a los niños que no solamente han vivido menos tiempo, sino también su proceso de desarrollo, pues todavía está en un momento muy, muy importante e incluso puntualmente el cerebro, las habilidades, las zonas del cerebro que se relacionan con lo que es el razonamiento, la lógica, el procesar las emociones, aún están en un momento muy importante de desarrollo, que es el cerebro superior, que continúa su desarrollo hasta los 20 años. O sea que imagínense ustedes. O sea que ya yo terminé mi desarrollo, ¿verdad? Bueno, yo también. El cerebro siempre tiene plasticidad y bueno, lo que pasa es que conforme va pasando el tiempo va disminuyendo la plasticidad, pero sí, también se puede seguir aprendiendo, nunca se deja de aprender. Y en relación a lo que comentabas al inicio, pues sí, efectivamente hay una trilogía en la cual todos jugamos un papel y es súper importante, y para nosotros que acompañamos a los niños desde el colegio o desde el sector clínico, siempre vamos a valorar mucho lo que es integrar a los padres en ese proceso y trabajar todos en la misma sintonía y poder todos colaborar y contribuir desde nuestra área, pero con un mismo lenguaje, con un mismo enfoque y con un mismo objetivo. Y por eso la importancia de la comunicación entre lo que es la escuela, los padres y todos los que estén involucrados en el proceso del desarrollo de cada uno de los niños. Que ya estaban exhaustos los padres de este largo periodo de tener los niños en la casa. Sí, estaban exhaustos, pero efectivamente algo bueno que podemos resaltar o algo positivo que podemos sacar de algo tan negativo como la pandemia es el hecho de que se ha hecho evidente
la necesidad de cuidar la salud mental, la necesidad de ocuparnos de nuestra salud mental y del bienestar. Entonces, siempre ha sido necesario. Ha sido un reclamo desde que pasa de manera permanente la necesidad de legislar, por un lado, la responsabilidad que tiene el Estado de legislar y de mejorar las leyes para el cuidado de la salud mental, así como en las familias estar alertas, estar pendientes de cualquier situación o cambio que nos dé, valga la redundancia, una señal de alerta. Es así. Correcto. Mira, ya sea en tu experiencia o en tu opinión personal, ¿qué ha sido o cuáles han sido los factores que más se le ha complicado? ¿Qué ha sido lo que más dificultad le ha causado a los niños en este proceso de vuelta a clase? Como todos sabemos, tenían 1 año y medio cogiendo clases desde sus casas. Entonces, ¿qué ha sido lo que más trabajo le ha dado, digámoslo así, ahora que han tenido que regresar a las aulas de manera presencial? Sí, mira, y poniéndonos en ese contexto, no solamente 1 año tomando clases desde casa, sino 1 año y medio de pandemia, 1 año y medio de muchas quizás alteraciones, tensiones en el ambiente, y efectivamente de los mayores retos que en este momento están enfrentando, yo diría que tanto en nivel inicial como ya primaria y secundaria, es el manejo de las emociones, puntualmente el poder regular sus emociones, que se va a ver reflejado en su rendimiento académico. ¿Y cómo se puede, perdóname un paréntesis ahí, cómo se puede determinar, por ejemplo, en las aulas, en el colegio, cuál sería esas señales de que hay estrés en los niños? Claro, mira, hay indicadores puntuales y generales que podemos señalar, como el tema de, por ejemplo, que haya una alteración o un cambio en su rendimiento académico, la forma en la que se relaciona con sus iguales, la forma en la que respeta y responde a los límites. Todas esas son cosas generales, y de repente también indicadores en su estado físico, que ya no se está cuidando igual su aspecto físico, que se come las uñas, que se ala mucho el cabello. Esos son indicadores generales, pero siempre es importante tomar en cuenta la individualidad de cada niño, y de ahí la importancia de poder conocerlos y de saber si mi alumno era antes que siempre tenía una nota promedio y bien, y ahora de repente baja significativamente su conducta, su calificación. A eso le sumamos que hay una alteración en su conducta o irritabilidad al momento de relacionarse. Que antes socializaba en el recreo y tal vez ahora no lo hace. Exacto. Esos pueden ser indicadores de que de repente está teniendo alguna dificultad para manejar sus emociones. Pero sí es importante conocer a cada caso. Y desde el ambiente donde estás, como decía Manuel, ¿cuáles han sido esos cambios o lo que ha sido más difícil para encarar en este regreso a las clases? Sí, justamente, el poder acompañarlos en ese proceso de readaptación. Porque el regreso a clases siempre implica el acostumbrarnos nuevamente a la rutina, al nuevo año escolar, a un nuevo curso, nuevos maestros, nuevos compañeros. Sin embargo, estamos regresando luego de un periodo de mucha inestabilidad, de muchos cambios. Y si bien es cierto que a algunos alumnos le pudo favorecer el tema de estar en la casa, porque tenemos de todo, ciertamente hay niños que preferían estar desde la casa o que se sintieron cómodos tomando clases desde casa, pero también hay otros que no, que la pasaron muy mal y ahora se están readaptando. Y aunque sea algo sumamente positivo el poder estar nuevamente en las aulas de manera presencial y ya con la regularidad de siempre, es importante tomar en cuenta de que hay un proceso de adaptación, hay un proceso de reacostumbrarme a que desde lo más básico, de que me tengo que levantar con más tiempo para poder estar listo, para llegar, cumplir un horario, estar en un espacio, compartiendo el espacio con mis compañeros y con mis maestros, esas interacciones sociales. O sea que puntualmente yo diría lo que son el manejo de sus emociones, pero también la parte social, el interactuar. Y lo podemos ver desde los más pequeños hasta los más grandes. Con los más pequeños, evidentemente, como estaban en casa y no tenían esa interacción constante con sus iguales, con los maestros, no hubo un proceso de estimulación, pues es acostumbrándose a algo que quizás es desconocido, sobre todo cuando estamos hablando de 2, 3 años. Claro. Luego ya con los más grandes, esa misma parte de interactuar, de solucionar un problema, de trabajar en equipo, se están reacomodando, se están reacostumbrando. Y junto con eso, pues obviamente el tema que mencionábamos anteriormente de manejar sus emociones, de poder regular sus emociones. Y ojo, esas son cosas que en todas las etapas y siempre en la historia de la vida, ¿verdad? Lo hemos visto, o sea, esas dificultades para socializar, esas dificultades de repente para manejar las emociones. La diferencia ahora mismo es que estamos regresando de una pandemia y que, correcto, la impotencia, los cambios, y es un gran reto, la verdad. Eso te iba a preguntar. Hay una palabra que desde hace ya 1 año y medio, o una frasecita,
Desde que arrancó la pandemia ya va para 2 años. Sí. Correcto. Hemos escuchado recurrentemente y dice distanciamiento social. Ese distanciamiento social hace que uno prácticamente se tuvo que aislar. Entonces, ¿cómo ha afectado eso en las habilidades sociales de los niños? Que sé que dices que es uno de los problemas, de las trabas que han tenido, pero ¿cómo tú has visto, cómo se ha manifestado esa crisis en las habilidades sociales de yo haber estado solo en mi casa, a llegar al colegio, a tener que relacionarme con mis amiguitos? No es problema, porque son mis amigos, pero con aquellos que me caen mal, eso es lo difícil, ahí es que uno desarrolla las habilidades sociales. Sí, ¿Cómo lo ha afectado? Y ¿qué tú dirías de qué podría hacer, ya sea un padre, un maestro o un colegio, un director de un colegio, para trabajar en ese mejoramiento de lo que son o reacondicionamiento de esas habilidades sociales que tal vez se oxidaron mientras estuvimos en la casa? Se pudieron oxidar, de repente no se estimularon lo suficiente porque efectivamente estábamos con menor contacto social, y por eso incluso durante la pandemia hablábamos de mejor utilizar otra expresión, no tanto distanciamiento social, sino un distanciamiento físico, porque socialmente seguíamos ahí. Lo que pasa es que tuvimos que modificar la manera en la que nos estábamos relacionando e interactuando, un cambio obviamente significativo, pero no dejamos de socializar porque teníamos entonces el tema de comunicarnos por videollamadas, las llamadas, y se le buscó la vuelta a esa situación porque el ser humano es social y no nos vamos a parar de relacionar. No. Y de ahí la importancia de que de manera consciente podamos ser intencional al momento de fomentar desde la infancia lo que es el desarrollo de habilidades sociales, porque somos seres sociales y nos vamos a seguir relacionando. Y es importantísimo, Es vital. sino vital. Es vital, es correcto, es vital. Y en cuanto a la pregunta que hacías de cómo podemos acompañar, básicamente lo más importante es poder, número uno, estar presente en esos momentos. Uno como adulto que regula, puede funcionar como un autorregulador externo para los niños en el proceso de manejar sus emociones, y que también es mediador de esos conflictos, el poder acompañarlos en el momento que se presentó un problema, un conflicto entre dos niños, pues poder acompañar y dar alternativas de cómo solucionar esos conflictos y esos problemas que puedan surgir. Pero también el poder hacerlos conscientes de lo que es el respeto y la empatía. Yo entiendo que el respeto y la empatía es la base de todas las relaciones. El respeto y la empatía son dos de las habilidades sociales fundamentales, junto con la comunicación, obviamente, fundamentales, y que forman la base. Si yo tengo respeto hacia los demás, si yo tengo empatía hacia lo que el otro pueda sentir o pueda estar viviendo, ya yo tengo una base firme sobre la cual entonces poder continuar relacionándome de una manera sana. El que no sabe lo que es empatía es ponerse en los zapatos del otro. Correcto. ¿Y cómo yo le hago que un niño tenga empatía? O sea, no, los adultos se le hace difícil ser empático. ¿Cómo yo logro que un niño sea empático en una época donde, esta palabrita está de moda, pero hay que decirla, el bullying es el pan nuestro, y yo me imagino que deben ser con las cosas que más hay que luchar diariamente? ¿Cómo yo le transmito esa empatía de un niño, de no burlarse del otro porque es gordito, por ejemplo? Y no de moda, porque eso lo estamos viviendo. Sí, lo que pasa siempre. es que ahora No de moda, ahora le dan más importancia, ahora le dan la importancia que debe de tener. Y se han visto muchos casos, tanto a nivel local, pero sobre todo internacional, de lo que puede acarrear situaciones como esa, de niños que incluso, o de jóvenes, o de niños que han optado por suicidarse frente a situaciones de bullying o de acoso. Vamos a decir de acoso escolar, se le puede decir acoso o bullying. Sí, claro, y por eso yo creo que es básico lo de la empatía, porque solamente si tú eres empático, tú vas a poder entender el daño que tú le estás causando al otro. Y a veces los niños chiquitos, 9, 10 años, que desde ahí es que arranca el bullying, y cuidado si antes, tú me dirás, no tienen ese nivel de raciocinio para entender el daño que pueden causar. ¿Cómo lo logran? Correcto, no tienen ese nivel de raciocinio, y ahí entramos entonces los adultos, tanto los padres, cuidadores, como también educadores, psicólogos, y todos los que trabajemos en lo que es la infancia y infanto-juvenil, porque también la adolescencia, en que tenemos que modelar. Lo primero y lo más importante siempre, tanto en casa como en el colegio, en cualquier contexto, y todos los que acompañamos a los niños en su proceso de crecimiento, es modelar con el ejemplo. Y a veces queremos que nuestros niños sepan escuchar, se sepan comunicar, pero quizá yo soy el primero que no escucho, y que interrumpo. Quiero que mi hijo sea empático, pero hago comentarios que no reflejan empatía. Entonces, mando un mensaje ambivalente a mi hijo, que desde pequeño, o sea, y de pequeño me refiero desde los 3 años, 4 años,
bueno, desde siempre los niños van absorbiendo, pero ya obviamente... Hay un video que he visto yo, perdóname la interrupción, de Sí. una niña que va detrás de su madre y la madre le dice, mija, cuidado por donde caminas. Y ella le dice, yo estoy atenta a ti, madre, cuidado por donde tú caminas que yo te sigo. Wow. Ese es el mayor ejemplo. Claro, y Sí. correcto, es así. Eso siempre va a ser, nuestras acciones siempre van a ser el mejor ejemplo y la mejor forma de nosotros inculcar valores, de inculcar esas habilidades sociales que queremos que tengan. Y no que queremos que tengan como un capricho, sino porque sabemos que esas son las habilidades que los van a ayudar a poder vivir en bienestar, a poderse relacionar, a poder desenvolverse y vivir sanamente. Entonces, creo que lo más importante, el mayor apoyo que le podemos dar es, número uno, esa parte de modelar con el ejemplo. Y número dos, desde el colegio, el contexto escolar, claramente, sí hay programas que podemos llevar a cabo para lo que es crear esa conciencia de lo que es la empatía. Con los más pequeños tenemos lectura de cuentos, hacer actividades de reflexión en cuanto a lo que es el trabajo en equipo, aceptar al otro como es, pero también ya con lo más grande también podemos hacer actividades en torno a lo que es el desarrollo de la empatía y fomentar el respeto y siempre va a ayudar mucho lo que es tener diálogos de reflexión, donde podamos pues preguntarle, ¿tú cómo te sentirías? ¿Y tú qué piensas? O sea, poder dialogar con ellos, sobre todo desde pequeño lo podemos hacer porque tienen la capacidad de responder, pero principalmente ya a partir de la adolescencia, poder tener esos espacios de diálogo donde invitemos a la reflexión. Eso son formas de poder fomentar lo que es la empatía y el respeto, hacerlos conscientes de qué se espera de ellos. Se hacen charlas, se acostumbra a hacer charlas con los niños, incluso con los padres, porque como decíamos, esto es una responsabilidad de los maestros, o sea, de la institución Claro. educativa, de los padres y tal, de cómo estar alerta. Sobre todo, a mí me preocupa un punto. La mayoría de los niños, por no quedar de feo o porque el relajo o el bullying no sea todavía mayor, se quedan callados Sí. y sufren eso en silencio. Sí. Muchas veces no lo comentan con los padres porque entonces el papá vaya al colegio y dice, no, me va a dar más vergüenza que fulanito que diga. ¿Cómo se puede manejar eso? ¿Qué hace la escuela en torno a eso? ¿Cómo fortalecer tanto al niño, a los demás, a los padres? Sí, es justamente lo que preguntabas, efectivamente, a través de charlas, a través de programas, de encuentros, de repente si hay un departamento de psicología en el colegio, seguramente que también, pues, asistir donde la psicóloga para poder dialogar sobre esos temas, pero claro que sí, que charlas, programas, ahora mismo realmente hay muchos programas que podemos encontrar en diferentes centros de psicología que trabajan lo que es el desarrollo de habilidades sociales y que trabajan esa parte de aprender a regular y manejar las emociones, que son habilidades que le van a funcionar y a servir para, como mencionábamos Para anteriormente, poder enfrentar eso. correcto. Tiene que ver mucho con la autoestima. me Sí, imagino, tiene mucho sí, que ver ¿verdad? con la autoestima y realmente ahora mismo hay mucho más información. Gracias a Dios, con el pasar del tiempo, obviamente tenemos más información, más evidencia científica que respalda forma de abordar estos aspectos en el desarrollo y de cómo acompañar. Y esa información hace que ya no solamente nosotros los adultos, también los niños están conscientes. Y si bien es cierto que aún pasa, como tú bien mencionabas, los niños que se quedan callados, los niños que no dicen nada y los niños también que son los que hacen el bullying, los que hacen el maltrato, hay mayor conciencia y eso permite que de repente, quizá a mí no me lo están haciendo, pero yo estoy observando Lo estoy y yo viendo. puedo ser señal de alerta y yo puedo indicar a un adulto lo que está sucediendo. Entonces, creo que psicoeducar siempre va a ser la clave, porque yo soy muy partidaria de que el conocimiento te da poder. Por Entonces, supuesto. es súper importante poder crear conciencia, poder dialogar desde casa, pero también en el colegio. Pero sobre todo desde casa también, que mamá y papá puedan normalizar lo que es el diálogo por una parte de lo que es el manejo de las emociones, también del respeto, de la empatía. Poder conversar en casa de estos valores es muy importante y muy valioso porque les ayuda a ellos a obtener información real y buena, porque en internet hay muchas cosas que no siempre son la más factible o Sí. positiva para ellos. Obtener información y también entonces aclarar cualquier duda que puedan estar teniendo. Yo aclaro que hay que tener la autoestima muy alta, perdón, o tal vez ser sinvergüenza. Por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, a mí me decían cacatúa, me decían garza, me decían gallareta y todo tipo de, yo era muy grandota y entonces tú no te imaginas, entonces yo era, Claro, ¿qué me porque importa a mí? yo creo que tiene que ver mucho. Tiene mucho No, que y ver. tiene mucho que ver la intención con la que el otro lo dice. Y lo que te quería comentar, ya ahí tú me dirás tu opinión, que yo creo que es igual de importante prestarle atención a los niños que le hacen bullying, o sea, a los niños que se burlan,
como al que emite la burla, Claro al, que sí. Entiéndase. al sujeto activo, porque muchas veces ese sujeto activo que se está burlando también tiene muchísimas carencias Sí, sí, y por detrás ahí y lo problemas, y canaliza. por ahí lo canaliza. Hay personas que dicen, y lo uno a la inquietud de Manuel, se me olvida el micrófono, que, ay hombre, no le haga caso a eso, que es que los niños son crueles de por sí, eso son cosas de muchacho. Claro, eso antes, quizá esa era la respuesta que teníamos con la información que teníamos, pero efectivamente ya sabemos que sí, pueden ser cosas de muchachos, pero tenemos que ocuparnos. Claro. Que sí son cosas de jóvenes, que son cosas de adolescentes, de niños, pero tenemos que estar ahí para guiar, para acompañar, para prevenir y anticipar que un problema que quizá empezó pequeño vaya escalando y se vaya poniendo más grande. Y efectivamente, corroborando con lo que decía Manuel, sí, también hay que prestar atención al niño Al que lo hace. Exacto, al que agrede, al que emite la conducta de burlarse y constantemente quizá estar invadiendo el espacio de otro y tal. Porque habla de su mundo interior, porque esas conductas son un reflejo de cómo se siente internamente y de cómo está internamente. Son aprendidas esas conductas. En ocasiones sí, puede ser aprendido. De repente lo que tienen hermano mayor o lo que tienen algún primito, pueden ser conductas aprendidas, pero también pueden ser conductas que van desarrollando y no necesariamente que lo esté imitando por el contexto familiar, sino al momento de socializar. No nacemos con un repertorio ya en sí de cómo relacionarnos. Las habilidades sociales es algo que vamos aprendiendo de manera natural al momento en que nos relacionamos con los demás. Y entonces ya ahí va ligado lo que es la personalidad de cada uno, los valores que tenemos, nuestra dinámica familiar, lo que recibimos en el colegio. Pero es algo que se va dando. Entonces, en ese proceso de empezar a interactuar, de tener relaciones con otras personas, con mis amiguitos y tal, puede surgir el tema de la lucha de poder, de ver hasta dónde puedo llegar, y de repente sí, soy muy honesto, pero ¿con qué intención estoy diciendo lo que estoy diciendo? Entonces se pueden dar de manera natural, por así decirlo, y pueden ser conductas aprendidas. Tú hablas de la lucha de poder y hemos visto en los colegios y de toda la vida cómo se crean esos grupitos Claro. de los que son populares. Claro. De hecho, hay una película que recuerdo haber ido con mis hijos adolescentes, las Mean Girls, Ah, sí, Sí, que son claro. mean, que son Pesadas. pesadas, Sí. y que como son las populares y hay otros niños que quieren pertenecer a ese grupo de los populares, tal vez resisten, tal vez tal, mientras esos los rechazan. Los excluyen. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener luego Claro. en una vida Es así. adulta o adolescente? Es así, y de ahí el valor de tu poder fomentar lo que es la autoestima y la seguridad en sí mismo desde la infancia. Porque en la medida que el adolescente ya llega a esa etapa en la vida con una plataforma estable, una plataforma segura y firme de quién es y de cuáles son sus valores, sus intereses, va a poder buscar de una manera más asertiva y más sana ese grupo donde va a pertenecer. Porque la adolescencia es una etapa donde ¿Dónde se adolece? Se adolece de todo, decía mi mamá. Correcto. Pero es una etapa donde la principal necesidad, una de las principales necesidades es ese sentido de pertenencia, es yo pertenecer a un grupo. Entonces, es muy común, efectivamente, que yo donde quiera pertenecer es el grupo que todo el mundo quiere estar, Claro. lo que son más extrovertidos, lo que hablan más, lo que yo veo que hacen las bromas y todo le queda bien y no sé qué, o que yo lo percibo de esa manera. Sí. Yo voy a querer pertenecer, pero ¿qué pasa? Que como tú, el ejemplo que pones, no siempre ese grupo popular comparte mis valores o comparte mis gustos. Entonces, en la medida en que el adolescente llega a esta etapa con una plataforma segura de quién es, lo que quiere, lo que no quiere, va a poder ser más asertivo al momento de identificar sus grupos de iguales con los que se va a juntar y va a poder mantenerse más firme, porque va a haber crisis, obviamente en la adolescencia va a haber crisis, voy a tener dudas de identidad, voy a querer encontrar dónde pertenezco, pero si le he brindado durante la infancia esa seguridad y esa plataforma segura, donde ya tiene un terreno más fértil sobre el cual continuar su desarrollo, va a ser menos difícil, los retos lo van a enfrentar de una manera distinta y siempre de la mano lo que no es discutible es ese vínculo con los padres, que sea bien cercano, que sea sano, porque aunque por naturaleza, ¿verdad? Es muy probable que en la adolescencia los hijos se alejen un poquito de mamá y papá, sí es importante que tengan esa seguridad de que independientemente de que estoy buscando pertenecer fuera del núcleo familiar, saber que tengo este lugar seguro donde puedo estar y a donde puedo recurrir. No nos queda mucho tiempo, pero hay un tema que yo quiero abarcar y es, estamos hablando de conductas que muchas veces son dañinas, que le hacen daño al otro y que hay consecuencias para esa víctima. Régimen de consecuencias. Debe haber un régimen de consecuencias con los niños, adolescentes. ¿Cómo debe ser ese régimen de consecuencias? Porque cuando yo hago algo mal,
debe haber una corrección, entiendo yo. Entonces, ¿cómo yo, en ese proceso de moldear la conducta de ese niño o de ese adolescente, hay una consecuencia? ¿Y cómo debería ser esa consecuencia? Claro que sí, debe haber consecuencias. La vida está llena de consecuencias y toda acción trae una reacción, Positiva trae o una negativa, consecuencia. claro. Exacto. Entonces, yo entiendo que el proceso de crianza, el proceso de educación, cumple la función de preparar para la vida, preparar para cuando ya sea un joven adulto, que sea independiente, y prepararlo con todo lo que vaya a necesitar para poderse desenvolver en la sociedad. Entonces, parte de eso que le tenemos que inculcar y que sembrar y que ayudar a desarrollar es entender que hay consecuencias. Entonces, debe de haber un sistema de consecuencia, ya va muy de la mano con lo que en el sistema familiar, las creencias en torno a esto, y en el sector educativo, pues también la filosofía que tengan. Pero entiendo que sí, que siempre debe de haber consecuencias. Personalmente y profesionalmente yo soy partidaria de inculcar lo que son las consecuencias naturales. Cuando hablamos de consecuencias naturales, es poder hacer evidente lo que va a suceder. Si tú golpeas al amiguito, ¿qué va a pasar? Ok, ¿tú crees que va a querer jugar contigo otra vez? ¿Cómo tú crees que él se va a sentir? ¿Y cómo tú te sentirías? Entonces, tratar de dialogar y tratar de ver, hacerle ver y hacerle reflexionar sobre cuáles son esas consecuencias naturales de que si hago algo que no está bien o que puede generar un mal al otro, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a sentir? Y desde pequeño hacer conciencia sobre ese lenguaje en torno a las emociones, hacerle consciente cómo tú te sentirías. ¿A ti te gustaría? Con lo más pequeño tenemos que ser más puntual y más llano porque su nivel de comprensión todavía es un poquito más bajito, pero a medida que van creciendo, continuar con ese cuestionamiento de cómo se va a sentir y qué va a pasar y qué tú piensas, y llevar a que sí hay consecuencias a mis acciones y que puedan tener límites claros. Los límites son necesarios. Muy bien, María Luisa, me imagino que muchos padres quedan con la inquietud de seguir abundando en este tema, cómo poder comunicarse Contactarte. contigo, contactarte. Claro que sí. En Instagram me pueden encontrar como María Luisa PB. Y por teléfono pueden contactarme al 829-222-2217. Ahí lo vemos para los que nos siguen en YouTube en pantalla. María Luisa PB en Sí, Instagram. PB. Muy bien. Ujú. Señores, no nos gusta despedirnos de manera negativa, pero prepárese que la gasolina sube 3 Ay, pesos, ay, ay, el ay, gasoil ay. 2,50. Los demás combustibles se mantendrán Ay, sin Ito. variación. María Luisa, muchísimas gracias. Gracias a Ojalá ustedes. tenerte más a menudo, Claro porque que estos son sí. temas muy importantes. además Totalmente de interesantes. acuerdo. Este Muchísimas gracias. Este programa es tuyo, ya sabes. Gracias, Señores, un placer. hasta el lunes, buen fin de semana. Cuídense, cuidado si tú vas al play sin mascarilla. No, tú yo oyes. siempre con mi Pon el mascarilla, ejemplo. siempre con mi mascarilla. Buenas tardes. Hasta aquí, ¿qué pasa? Con Soraya Castillo.